Aquí da espina ilíaca anterior superior hasta el ombligo. Se divide en tercios, en 3 tercios. El tercio medio, que es aquí, con el tercio externo, bien, este punto es el punto de referencia para punzar. ¿Qué se necesita para hacer una jeringa? Frascos para tomar muestras para laboratorio, ¿verdad? Para cultivo. Vamos a necesitar de una jeringa de más grueso calibre, una jeringa de 50-60 ml, más grande. Vamos a hacer una jeringa de 10. Y un macro gotero para conectar, ¿sí? Con el catéter. El catéter tiene que ser un catéter de número 14. Cuando van a solicitar para hacer la paréntesis, el catéter tiene que ser número 14. Por ejemplo, 16, 18, 20 son muy finos, no va a pasar. Tiene que ser 14. ¿Está bien? Para quien va a hacer eso un día, recordar. Número 14. Lidocaína para la anestesia local. Van a estar allí guantes estériles para eso, ¿verdad? Jeringa de insulina para hacer el botón anestésico, ¿verdad? Frascos para colectar la muestra, ¿verdad? En este caso puede ser un frasco de 2 litros y otros más pequeños para mandar para el laboratorio. Y como en este caso ustedes están viendo, ¿verdad? O pueden usar la propia jeringa también para mandar. No es tan chique nomás, manden frasquito. Bueno, un campo estéril tiene que tener allí una compresa de campo fenestrado para hacer el campo quirúrgico, ¿ok? Es un procedimiento invasivo, entonces hay que hacer con mucho cuidado. Bueno, una vez que se toma la muestra, tiene que ser de forma oblicua cuando van a entrar con la jeringa, bien donde se hicieron la anestesia, ¿ok? Pueden ser rectos, pero siempre entren en aspiración, no entren todos y después quieren aspirar, no, que a veces pueden estar perforando ya el intestino, atravesaron todo el líquido y fueron hacia el intestino, ¿verdad? Bueno, vamos a tener indicaciones. ¿Cuánto? Eso va a ser el tema de examen. Puse una tabelita así bien resumidita. Este es bien largo si es que van a leer en el libro. Pero tenemos indicaciones para hacer paracentesis. Todo paciente que va a ser internado por ascitis tiene que hacer paracentesis. Si va a ser internado es porque tiene trastornos del medio interno o trastornos respiratorios. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, ¿está bien? Entonces en esos pacientes hay que también descomprimir para que puedan respirar mejor. Aquellos pacientes que tienen deterioro clínico y ustedes saben que tienen allí un abdomen ocupado con líquido, hay que hacer una paracentesis, no para descomprimir, sino que para tomar muestras y mandar para el laboratorio. Paciente que tiene ascitis, pero que tiene signos de infección en el laboratorio, como leucocitosis o tiene algún trastorno de ácido-base, ¿verdad? En el caso de alguna alteración en la función renal, entonces tienen líquido caviar, hay que tomar muestras para cultivo, ¿ok? Y cualquier paciente que tenga sospechas de hemorragia, si es en abundante cantidad, a veces con una paracentesis ya se confirma sangre y ya hacemos una laparotomía, en caso de trauma, por ejemplo, o de embarazo ectópico, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo no hacer? Tenemos dos tipos de contraindicaciones. Aquellas que son de relativa importancia, que sí que si es muy urgente hay que hacer, ¿verdad? Y los que tienen contraindicación absoluta. Hay solamente 3 contraindicaciones absolutas. Uno es que la pared abdominal esté con una infección, ustedes tienen signos de celulitis, o fue un paciente que tiene fornia y está todo infectado allí, no se debe de punzar, porque ustedes van a introducir bacterias hacia la cavidad y el líquido que era un transudado puede volverse ya purulento, puede infectarse y hacer una peritonitis espontánea por introducción de bacterias. Ustedes van a generar una peritonitis. O sea, que litros de líquido acético se tornan litros de pus. Obstrucción intestinal. El intestino está distendido, ocupa toda la cavidad y cuando vamos a punzar, atravesamos un teto o pared, ya el intestino está crudado allí y podemos atravesar el intestino. Entonces, paciente con síntomas de obstrucción intestinal, no hacer una paracentesis. Y todo aquel paciente que tiene un trastorno en la coagulación, tipo de protrombina o tiene signos de coagulación intravascular diseminada, son pacientes que, si al punzar, pueden sangrar. Entonces, mejor no hacer una paracentesis porque se pueden complicar con hemorragias.
Ahora, las relativas son aquellas donde el paciente no se queja, como colaborador, ¿verdad? No colabora. La otra contraindicación que puede ser absoluta es que el paciente diga no quiero y no quiero. Y si no quiere, bueno, no le podemos obligar mientras esté consciente. Después, si queda inconsciente, podemos aprovechar ese intervalo para hacer. Bueno, ¿tiene alguna cicatriz donde se suele hacer la punción? ¿Tuvo algún trauma? ¿Tiene una cicatriz allí? No es que es una contraindicación tan importante, simplemente vayan un poco más por un lado, generalmente unos 2 centímetros más lateral a la cicatriz, y pueden hacer la punción. Tenemos allí hipertensión portal con circulación colateral, solamente traten de evitar las varices para no tener una hemorragia o un hematoma de pared. Peritonitis bacteriana espontánea. Ya sabemos ya que tienen peritonitis espontánea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente tomar muestra para cultivo y ver qué bacteria está. Si ya tiene peritonitis, no hay por qué hacer una paracentesis si es que vamos a operar al paciente de cualquier forma. ¿Verdad? Entonces, relativa. ¿Qué hacer? Puede hacer, pero ahorita tomar muestra para cultivo, ¿verdad? Tiene una infección de pared como signos de o un trauma. También es una contraindicación relativa. Hepatomegalia o esplenomegalia. Eso se va a confirmar al examen físico. Se puede palpar ya el borde hepático. Si el caso tiene una hepatomegalia o una tumoración en el flanco y hipocondria izquierda, en caso que sea una esplenomegalia, que es cuando el vaso aumenta de tamaño. La gravidez, el embarazo y colecciones cuando son muy pequeñas, no hay por qué punzar, porque no va a salir nada. Si es muy pequeño, menos que 500 ml ya, o menos de 1 litro, no se suele aspirar mucho, no sale. Bueno, entonces, el diagnóstico es clínico, no hay mucha dificultad para hacer el diagnóstico de ascitis. Se puede hacer mediante un examen físico, vamos a ver un abdomen abombado, globuloso, ¿sí? En este caso, globoso, se puede decir, era que dijo que se dice globoso, también, es así la forma de decir. Líquido, matidez cambiante o la perfusión, y en la ecografía la presencia o la confirmación de líquido libre en cavidad. Tiene que ser libre, puede ser encapsulado. Se puede detectar hasta 100 ml de líquido ascítico en tomografía o ecografía. Menor que eso puede ser normal porque sabemos que el peritoneo produce un lubricante, ¿verdad? Que actúa como un, evita que las vísceras se adhieran. Y eso generalmente tiene entre 30 y 50 ml. Bueno, diferencia entre la muestra, ¿verdad? Entre exudado y transudado. Vamos a ver que los exudados se ven en procesos inflamatorios e infecciones también se puede ver. Y el transudado se ve en procesos no inflamatorios, como cuadros de obstrucción, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hipertensión portal por cirrosis, por aumento de la presión intra de los sinusoides hepáticos, o un síndrome nefrótico también puede generar un transudado. Ya en el caso del exudado, podemos ver eso en tuberculosis, en cáncer, ¿verdad? En otros tipos de complicaciones inflamatorias. Veremos que hay mayor densidad en el exudado, ¿verdad? Mayor a 1000, sin embargo, el transudado es mucho menor. El transudado es más transparente, citrino. El exudado puede ser citrino al inicio, pero después se va volviendo más espeso y más turbio, más amarillento, más blanquecino. Va cambiando de color. Proteínas. En el caso del exudado hay alta concentración de proteínas, ¿sí? Y en este caso la reacción de Ribalta suele ser positiva. Sin embargo, en el transudado generalmente hay una disminución. ¿Por qué? Porque las proteínas no pasan por el espacio intersticial, solo pasa el líquido, por eso es el transudado. Casi no va a haber proteínas. La reacción de Ribalta suele ser negativa, o sea, no hay inicio de infección. Bueno, después el LDH está mucho más aumentado en el exudado y en el transudado no hay. ¿Ok? Polimorfos nucleares, vamos a tener también, por ser un proceso inflamatorio, un aumento de más de 100 polimorfos en el resultado y en el otro solamente células endoteliales. No hay por qué tener aquí células relacionadas a un proceso inflamatorio. Entonces, esa es la diferencia entre el exudado y el transudado. Eso lo va a dar el laboratorio del resultado. ¿Está bien? Ustedes pueden fijarse en lo que se puede ver al examen macroscópico, que es la coloración y el aspecto del líquido que sale, ¿verdad? Acuérdense, cuando es hemático, pensar en carcinomas, siembra peritoneal. Cuando es así en forma purulento o cero purulento, en forma de exudado, tuberculosis, otros cánceres. Bueno, ¿qué complicaciones puede generar la ascitis?
puede ocasionar una peritonitis bacteriana espontánea, lo que era estéril puede infectarse y allí volverse un caldo de cultivo y ocasionar pus en toda la cavidad. Puede ocasionar un síndrome hepatorrenal, ¿sí? Una mala circulación a nivel de la raíz hepática y de la raíz del riñón, ocasionando una obstrucción. Un hidrotórax, en este caso, generalmente ocasionando derrames pleurales, generalmente más del lado derecho, y por el aumento de la presión, el más frecuente es la hernia umbilical, pero no es solo hernia umbilical. Puede ser que ya una hernia inguinal que ya tenía y que ahora se vuelve más evidente por el aumento de la presión. Son las complicaciones que se pueden presentar en pacientes que ya tienen ascitis. Quiste de ovario. En este cuadro vamos a ver pacientes del sexo femenino que tienen un antecedente de tumoración en la cavidad y esa tumoración va a estar en aumento. Acuérdense, es móvil, el quiste de ovario es una tumoración quística de líquido en su interior, pero que está encapsulado. No está libre dentro de la cavidad, está encapsulado. Entonces, pero al ser móvil puede dar, como dijimos al inicio, el signo de la marchitez cambiante y ser confundida con la ascitis. ¿Ok? Acuérdense que los quistes de ovario se pueden infectar por producir abscesos y esos abscesos pueden producir gases y producir pneumoperitoneo por, en este caso, proliferación de bacterias anaeróbicas. Bueno, ¿cuál es la característica de la percusión? Vamos a tener que los quistes de ovario tienen una convexidad, que es convexa hacia arriba, hacia la región del epigastrio, hacia la parte superior, pero es cóncava hacia abajo. A diferencia de la ascitis era mate con característica cóncava, para arriba. ¿Ok? Esa era una de las diferencias. La palpación no puede establecerse muchas veces los límites del quiste, entonces se constata así una onda líquida que recorre de un flanco a otro y puede ser confundido con la ascitis, como nosotros habíamos comentado. Bueno, acá se ve el método de diagnóstico de elección, en este caso lo hace la ecografía o la tomografía. En este caso, la ecografía ya confirma en el 90% de los casos. Y se ve así una imagen nodular, ¿sí? Próxima a lo que sería el útero o los anexos del útero, donde tiene una imagen que es anecoica, o sea, no tiene ultrasonido, o sea, no emite sonidos. Ultrasonido, imagen, da una imagen oscura. Eso es todo líquido. ¿Ven? Está encapsulado. Catalogado. Y la cápsula de quiste de ovario al lado. Bueno, otras causas que pueden generar allí abdomen o un grueso vientre crónico por líquidos. Tenemos los abscesos crónicos interperitoneales por cualquier otra patología, un plastrón diverticular o un plastrón appendicular, también puede llegar a absceso. Lipoma, que es crecimiento de voluntad dentro de la cavidad peritoneal. El embarazo con hidramios, también se puede acumular líquido en la cavidad. Quistes retroperitoneales a nivel renal, también se puede acumular allí líquido a nivel renal, pero suele ser unilateral, así como el quiste de ovario con el embarazo suele ser unilateral. Bueno, ya en el caso de balonamientos por sólidos, aquí tenemos ya el crecimiento del abdomen, grueso vientre crónico, puede ser causado por materia fecal, en el caso de fecaloma, cuando se impacta a nivel de la ampolla rectal o del colon sigmoide, tumores retroperitoneales, en este caso tumoraciones que son malignas, neoplásicas o parénquimas, siembra peritoneal neoplásica, que es cuando crecen varias tumoraciones en diferentes partes del mesenterio, del mesocolon, con el propio peritoneo parietal, o la propia serosa de la víscera en sí. Tuberculosis peritoneal, que son varias pelotitas grumosas que crecen sobre todas las superficies del peritoneo. Imagínense varias ampollas de pus en todo, aquí, en toda la cavidad, en todo el intestino, en todas las vísceras, en el mesenterio, mesointestino,
hígado, peritoneo parental anterior, peritoneo parental posterior sola. Y el pseudomixoma peritoneal, que sería la acumulación de un líquido, pero en este caso es espeso, ese líquido, y es por la excepción de la producción de muco o mucina dentro de la cavidad. Parece la gelatina, ¿sabes la gelatina? Como, la misma característica que la gelatina. Esto, por ejemplo, ¿vieron? Varias ampollas en toda la serosa del intestino, en toda la cavidad peritoneal, todo el abdomen, esto. Cientos y cientos y cientos de calcificaciones. Esto es una tuberculosis peritoneal. No se opera. Acá se abrió, ¿verdad? Porque la tuberculosis peritoneal da signos de irritación, ¿verdad? Pero cuando abrimos, no hay nada que cortar. No vamos a cacar el intestino entero, ¿verdad? Porque está así. O agarrar una agulla y historiar cada uno de esas calcificaciones. No hay cómo. Entonces, la tuberculosis peritoneal se trata con, en este caso, se hace tratamiento para la tuberculosis específica y no es quirúrgico, es medicamentoso. Yo ya operé un caso así, es una sensación bien extraña, tocar varias bolillas y esa sensación áspera en el intestino. Yo era R2, entré con mi jefa, que era la doctora Idalia en esa época, y abrimos porque el diagnóstico era peritonitis de etiología determinada. Abrimos y había sido todo, estaba cubierto por esas clasificaciones, ¿verdad? Y no había nada que hacer. Volvimos a revisar, ver si no hay una perforación o algún lugar que esté adherido, pero no había nada, cerrado. Y se trató después para su tuberculosis y mejoró el paciente. Sí, es un paciente clínico, es una peritonitis primaria. ¿De acuerdo? La peritonitis primaria en el adulto suele ser por cirrosis y por tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Después tenemos esto, que es un quiste de ovario gigantesco al lado de los ovarios, ¿sí? Que adentro puede tener parénquima y colección, puede ser mixta, puede ser sólida líquida, ¿sí? La ecografía es lo que va a determinar eso. Y claro, hay que operar y después se envía para anatomía patológica. Y el mixidoma peritoneal, ¿ven que parece gelatina? Es mucina que se acumula en el peritoneo, empieza entonces a secretar un mucus en forma de, o sea, la mucina, y se acumula en forma de gelatinas. Entonces se agarran y es duro y después aprietan una gelatina que ustedes preparan, ¿verdad? Hoy que va a comer gelatina ya recordar del pseudomixoma peritoneal. Bueno, avancemos. Fecaloma. Ya habíamos hablado sobre el fecaloma en la clase de obstrucción intestinal. Produce, cuando se impacta la materia fecal hacia lo que sería el colon, ¿verdad? Puede dar una sensación de machinez, ¿verdad? Y si apretamos puede dejar la impresión de nuestros dedos sobre la pared, en este caso abdominal, y sentimos aquella sensación de despegamiento de la pared con la masa fecal. ¿Está bien? Signo de Kwamowski. Se llamaba eso. Vamos a tener entonces que los gruesos vientres crónicos compactos adquieren su mejor expresión en el megacolon, ocasionado por un fecaloma. Se puede ver en la enfermedad chagásica, ¿se acuerdan del megacolon chagásico? Como el colon pierde su capacidad de contraerse por lesiones de su plexo, entonces, ¿qué pasa? No hay peritonitismo y la materia fecal va acumulándose. Entonces, el intestino que está sano va empujando, ¿verdad? Lo que se pueda, pero si el paciente no logra evacuar, se va formando la impactación fecal. Son pacientes que siempre tienen cuadros de estreñimiento, los que tienen la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan que hablamos también de esófago? Mega esófago chagásico. Podemos tener aquella imagen radiológica en disco de ave, colarato, mega esófago, que es el esófago dilatado, y los niveles hidroaéreos que separan el líquido de los gases. Bueno, tenemos el signo de Kwamowski, ¿sí? Que va a dar la sensación de un godet, que es
dejar la huella sobre la pared abdominal, ¿sí? Consiste en la depresión que causa el dedo del médico para comprimir la pared del abdomen sobre el fecalómetro. ¿Sí? Da una sensación de consistencia pastosa. Y el de Yersuni es la sensación de despegamiento. Cuando nosotros vamos sacando la mano despacio, sentimos esa sensación que algo se está desbrotando en un glúteo, un pegamento. Pamonsky deja las huellas, eso es un modelo. Y Yersuni es la sensación de algo despegado. ¿Okay? Que ya habíamos hablado de eso allá en el cuadro de obstrucción intestinal. Bueno, la percusión demuestra sonoridad normal o acentuada en la parte superior, pero mate en la parte inferior. Los ruidos hidroaéreos están aumentados porque hay todos los signos de lucha de un cuadro de obstrucción intestinal, entonces hay ruidos hidroaéreos aumentados. Y puede tener el paciente síntomas de dolor, que sería dolor en crisis. ¿Está bien? ¿Cómo se confirma? Con un tacto rectal. Y a veces el tacto rectal es el que soluciona el encanamiento, ¿verdad? ¿Sí? Así rompes la materia fecal, se liberó la presión y el resto viene en secuencia, ¿verdad? Sí, ya hace el diagnóstico y ya puede hacer la terapéutica con un tacto milagroso, ¿verdad? Ahí, tropezo, ¿cómo se llama? Oh, Michael. Michael es el que siempre liga acá. Michael, ¿verdad? Michael se hace. Ese sí es un urólogo o un coloproctólogo. No suelten con él. No vas a tener pacientes, vas a falirte. Tienes que ver otra. Ou não tem, ou vai ter fila com o paciente também depende. Claro, también. A ese lado. Vai ter retorno. Bueno. Paciente uma vez por semana retornar. Bueno, ahí Michael. La forma que va a hacer el tacto se puede hacer con el paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición genopectoral, pero nadie más quiere hacer esa posición, era muy cómoda, ¿verdad? Imagínate, vos te vas allá y te quedas en posición genopectoral y viene Michael con un dedazo allá, no vas a querer. Michael ya deja esa área. Esses gaúchos aqui tá lascado. Bueno, además de los gruesos vientres crónicos que aparecen en los adultos, también podemos ver en los niños el grueso vientre raquítico. ¿Qué es el grueso vientre raquítico? A la enfermedad de Hirschsprung, ¿se acuerdan? Ya les hablé ya sobre eso. Ya. Hay una ausencia o falta de inervación en el desarrollo embrionario, donde los nervios que tienen que inervar, los plexos que tienen que llegar hacia el colon, no descienden. Entonces, el paciente puede tener ausencia de peritatismo por ausencia de inervación. No es que hay una lesión de los nervios, no, simplemente hay una malformación congénita donde afecta mucho a los recién nacidos. En este caso, ya nace y ya puede tener síntomas ya de un abdomen bien distendido, ya sin liberación de materia fecal por el anus, ¿verdad? Es algo grave y es quirúrgico. Ya habíamos comentado sobre eso en las clases anteriores. Si es que les di a ustedes, que a veces yo confundo si ya les di a otro grupo. Tenemos un nefroblastoma embrionario, que es un tumor que se suele presentar sobre los riñones. Pero ese tumor puede llegar a comprimir el tubo digestivo y ocasionar una obstrucción. Eso ocurre más en niños. Tumor de Whittle, ¿sí? Neuroblastoma embrionario, nefroblastoma embrionario. Y después tenemos los tumores retroperitoneales, que ya pueden tener los pacientes al nacer de forma congénita. Son malformaciones de tejido parenquimatoso que crecen sobre los riñones o por el trayecto de los uréteres. Se localizan o en la grasa retroperitoneal, ¿está bien? Y puede llegar a crecer y obstruir, comprimir lo que sería nuestro, dependiendo si es el colon del lado derecho o dependiendo si es el colon del lado izquierdo. Generalmente cuando es del lado izquierdo tarda más tiempo en dar sintomatología. Cuando es del lado derecho suele ser más temprano. ¿Por qué tarda más en el lado izquierdo? Porque obstruye la parte más baja del intestino. El lado derecho obstruye el inicio del colon
del colon, del intestino grueso en sí. ¿Está bien? Acá tenemos grueso vientre raquítico. En este caso sería por déficit de vitamina D. ¿Sí? Reconocido por deformaciones esqueléticas y retraso en la aparición de la primera dentición. ¿Sí? Pero es más por deficiencia o carencia de la vitamina D, una mala absorción de la vitamina D. También existen otras expresiones de desnutrición proteica, cuyo tipo más grave es el síndrome de Kwashiorkor, por desnutrición proteica. El niño está apático, con edema, porque hay pasación de líquido hacia el tercer paso, al intersticio, ¿verdad? Con anorexia, ¿verdad? Extremidades finas, músculos atrofiados, paciente que tiene trastornos de defecación excesiva, o sea, diarrea, aumento del peristaltismo y alteraciones pilocutáneas, extremidades frías, cianóticas y un abdomen bien abombado, bien distendido por la flacidez de los músculos parietales y por la acumulación del líquido que produce allí el balonamiento, ¿verdad? En este caso, grueso vientre raquítico. Pero falta poco. Falta 12 años. Se cansó bien todo. Y el megacolon, la enfermedad de megacolon congénito, la enfermedad de Hirschsprung, ya vimos en la clase anterior, solamente faltaba ese slide, pero veamos claro. Y bueno. Ahora. Bueno, entonces, el grueso vientre raquítico, más carencia o déficit de vitamina D, es diferente en el otro caso como en el Kwashiorkor, que es por déficit de proteínas. ¿Okay? En el caso del megacolon congénito o la enfermedad de Hirschsprung, hay ausencia congénita de los plexos ganglionares de Auerbach y submucoso de Meissner, de lo que sería la parte más distal, recto, pero puede llegar a colon sigmoide o incluso más alto, incluso la ausencia de inervación. Cuanto más alto es la ausencia de inervación, más precoz y más graves son los síntomas. El 80% se manifiesta ya al nacer, pero hay un 20% que la enfermedad de Hirschsprung, que es la ausencia de los nervios, es solamente en el recto. Entonces ellos consiguen todavía evacuar porque el colon sigmoide consigue empujar la materia fecal. Entonces, medio que ellos consiguen irse de cuerpo, pero con dificultad, son estreñidos. Y después llegan, en algún momento de su niñez, puede llegar que se estreñe de forma total y ahí tenemos obstrucción. ¿Está bien? Ahí es quirúrgico, hay que operar. Esto se tiene que operar, se tiene que sacar la parte que no funciona. Tiene que cortar, seccionar el tejido y enviar para estudio anatomopatológico y ver hasta dónde hay tejido que está desinervado. ¿Ok? Bueno, en este caso se va a preguntar a la madre, ¿verdad?, sobre los antecedentes y cuáles son los síntomas de la enfermedad de Hirschsprung. Generalmente son los bebés que no quieren tomar el pecho materno, lloran sin parar, no descansan, tienen un abdomen abombado y no hay materia fecal saliendo por abajo, nada de defecación. ¿Okay? Y pueden incluso estar vomitando ya esos bebés, ¿sabes? Vomitando por la... En ese paciente hay que estabilizar a ese paciente primero. Hay que descomprimir. Los niños son tan graves que lo primero que hay que hacer es descomprimir. ¿Cómo? Haciendo una colostomía y de ahí se libera toda la materia fecal y descomprime y ahí el bebé ya va a poder alimentarse al día siguiente o del pecho materno de la madre. Claro que van a poner sonda y le van a alimentar al bebé a través de la sonda. Pobre ese bebé va a estar en una incubadora, va a estar con un paciente muy grave. Y mismo así tiene una alta mortalidad. Puede ser que no soporte la cirugía en sí o que después de la cirugía tenga complicaciones. Por suerte, no es una enfermedad común, es muy raro este tipo de trastorno. Hay que hacer una resección. ¿Cómo se sabe? Acá una buena pregunta. ¿Cómo se sabe hasta dónde yo voy a cortar el tejido, el intestino de la criancilla? Se hace papilotazos, así. El intestino que está inervado tiene contracciones en ese momento que usted hace. La parte del intestino donde no se mexe, cuando se hace eso,
no tiene inervación y entonces esa es la parte que no importa. Pero igual hay que sacar un poco de tejido sano para ver y hacer una biopsia, hacer una anatomía patológica.